Es eso. Es a ver como el derrotero del día de hoy. Vamos a hablar de epidemiología, precipitantes, fisiopatología, presentación clínica, aspectos generales, diagnóstico y tratamiento. Entonces, para empezar como con la epidemiología, sabemos que las crisis hiperglucémicas son como las crisis del mal control metabólico de la diabetes y pero se estima que más o menos al año se presentan 145.000 casos solo en Estados Unidos y que la incidencia más o menos va a estar entre un 1 y 5%. Se habla de que la mortalidad por cetoacidosis diabética es menor al 1%, pero podría ser mayor del 5% en pacientes ancianos y con comorbilidades importantes. Otra de las cosas importantes y por las cuales esta enfermedad es de vital importancia es porque representa el 50% de todas las muertes de los pacientes diabéticos tipo 1 menores de 24 años. Por otro lado, la crisis hiperglucémica hiperosmolar tiene una incidencia menor que la cetoacidosis diabética y se estima más o menos que es menos de 1 por 1000 personas año. Es importante recordar que tanto la cetoacidosis diabética como la crisis hiperglucémica hiperosmolar se puede presentar tanto en el diabético tipo 1 como con el diabético tipo 2. Sin embargo, la cetoacidosis diabética será más relacionada con la tipo 1 y la crisis con la tipo 2. Y en un tercio de los casos podría haber una presentación mixta de este tipo de enfermedades. La mortalidad por crisis hiperglucémica se estima que es más o menos 10 veces más que, que la generada por cetoacidosis diabética, y esto tiene mucho que ver, en primer lugar, por los precipitantes que suelen ser enfermedades más severas. Se ha demostrado que la frecuencia y la incidencia de estas enfermedades es más alta en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, por lo cual esta incidencia se habla como un marcador de subdesarrollo. Y por último, y no menos importante, representa una importante carga económica. Se habla que un paciente en Estados Unidos en promedio gastará $17.500 en toda la admisión. Un fenómeno que se ha venido presentando también en estas crisis hiperglucémicas es que está a la alza. Pasó de presentar más o menos unos 80.000 casos a finales de la década de los 80 a pasar cerca de 140.000 casos en el 2009. Y es algo que se reporta como en los diferentes estudios que revisé en los diferentes países, que siempre que hay una incidencia de este tipo de enfermedades y aún no se conoce mucho el porqué. En cuanto a los precipitantes, es importante tener en cuenta que las dos causas principales va a ser la infección, que puede ser una infección del tracto urinario, de vías respiratorias inferiores o típicamente gastrointestinal, y la mala adherencia al tratamiento, dada por la pérdida o ausencia de la administración de una o más dosis de insulina, sobre todo lo que tiene que ver con la cetoacidosis diabética. Eh, Esta mala adherencia se ha asociado tradicionalmente con el paciente joven, dado que estos son menos adherentes por conceptos sociales como que la insulina los puede subir de peso, por el miedo a la hipoglucemia o por miedo a un mal control metabólico, dado que hay como muchos mitos al respecto. Por otro lado, podemos encontrar que esta podría ser la presentación inicial, la cetoacidosis, sobre todo en el diabético tipo 1, hablan de tasas tan altas como el 30%, sin embargo, en promedio, se habla que la presentación de la diabetes tipo 1 está más o menos alrededor del 15%, y en niños se ha reportado que puede ser la presentación inicial de la enfermedad hasta en el 80% de los casos. Por otro lado, los medicamentos pueden ser desencadenantes, tanto como los antipsicóticos atípicos, que los conocemos por sus efectos metabólicos, por los medicamentos simpático-miméticos, por los esteroides. Y finalmente vamos a tener enfermedades concurrentes agudas como el infarto del miocardio o el accidente cerebrovascular, que van a estar muy relacionadas también con la aparición de una crisis hiperglucémica hiperosmolar. Además, que para que se desarrolle esta crisis, uno de los factores más importantes es que también haya un bajo acceso al agua o que el paciente esté pues mal hidratado, no solo por las pérdidas, sino a nivel de la ingesta. Otros de los desencadenantes pues mencionados característicamente han sido la pancreatitis y, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 1 con bombas de infusión o dispositivos de infusión de insulina, la falla eléctrica de estos dispositivos.
Listo. Entonces, para hablar como de la fisiopatología, vamos a ver como un componente muy importante del déficit de insulina, que va a ser relativo o total, dependiendo si es una cetoacidosis, una crisis hiperglucémica, y por lo mismo una u otra se va a asociar más al diabético tipo 1 o tipo 2, porque el déficit de insulina relativo va a estar más asociado al diabético tipo 2 y a una crisis hiperglicémica hiperosmolar, mientras que el déficit de insulina absoluto se va a asociar más con una diabetes tipo 1 y una cetoacidosis diabética. Es muy importante el papel de las hormonas contrarreguladoras, sobre todo por el papel en la gluconeogénesis, que es fundamental para el desarrollo de hiperglucemia, y el papel de la diuresis osmótica, principalmente en el estado hiperosmolar. Listo. Entonces, para hablar pues como de la fisiopatología, entonces vamos a ver que podemos tener estos dos espectros, un déficit absoluto, un déficit relativo de insulina. Cuando tenemos un déficit absoluto, la insulina en condiciones normales va a estar inhibiendo la gluconeogénesis, la glucogenólisis y va a inhibir la lipólisis, al inhibir la lipasa sensible a hormonas que se encuentra de forma periférica. Entonces, al no existir insulina, va a haber un aumento de la lipólisis, por lo cual va a haber un aumento en el número de ácidos grasos libres secundarios a la hidrólisis de triglicéridos que van a llegar por vía corriente sanguínea al hígado. Ya en el hígado, no solamente estimulado por la llegada de estos ácidos grasos libres, sino también por la presencia de las otras hermanas contrarreguladoras, vamos a tener un estado favorable para desarrollar la cetogénesis, que además estos cuerpos cetónicos van a servir de sustrato metabólico y de fuente energética para la célula, dado que, por ejemplo, el músculo y el tejido graso son totalmente dependientes de la insulina para poder llevar a cabo un metabolismo celular con glucosa. Entonces, esto es importante porque, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y ya me devuelvo otra vez para esta, entonces vamos a tener que estos ácidos grasos van a sufrir también un proceso de beta-oxidación que los va a llevar a acetil-CoA, y esta acetil-CoA en condiciones normales va a entrar al ciclo de Krebs como fuente de energía, dado que estas células no están utilizando la glucosa por el déficit de insulina. Sin embargo, en estas condiciones, el ciclo de Krebs se satura y este acetil-CoA tiene también que dirigirse a la síntesis de cuerpos cetónicos, que vamos a ver que el primero va a ser el ácido acético o el ácido aceto o el acetoacetato, que va a ser como el precursor de los demás, convirtiéndose en acetona, que es más volátil y que puede perderse en el aliento, o en beta-hidroxibutirato. Es muy importante mencionar que durante la crisis, durante la cetoacidosis diabética, el beta-hidroxibutirato estará en plasma 10 veces más concentrado que el acetoacetato. Sin embargo, este paso es reversible y una vez el paciente está en la fase de recuperación, que le están administrando insulina, este beta-hidroxibutirato se va a convertir nuevamente en acetoacetato. Y quiero que lo recuerden porque esto es un factor muy, muy importante para entender las pruebas diagnósticas. Devolviéndome un poco acá entonces, ya expliqué como la parte de la cetoacidosis y pues mencionar obviamente que estos cuerpos cetónicos van a consumir bicarbonato y van a hacer que el pH arterial disminuya. Por otro lado, entonces, para explicar la hiperglucemia, ya tenemos que la insulina con un déficit absoluto relativo va a generar que disminuya la entrada de glucosa a las células, entonces hay disminución de la captación. Además, como les dije, hay un incremento en las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas, la hormona del crecimiento, siendo más importante el glucagón, por lo cual se va a estimular la proteólisis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, siendo la proteólisis una fuente de sustratos para las vías gluconeogénicas. Eso entonces me va a llevar a hiperglucemia y como vamos a ver, cuando se alcanza el umbral de reabsorción renal,
vamos a tener glucosuria, que nos va a llevar a diuresis osmótica, impidiendo la absorción de agua y otros electrolitos, llevándonos a deshidratación y finalmente a una alteración de la función renal, o una ozoemia prerrenal por disminución en la perfusión como tal. Y como les dije, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, es fundamental que haya una disminución en la ingesta de líquidos. Finalmente, como para entender el por qué el estado hiperglicémico hiperosmolar no tiene tanta presentación de la acidosis, esto es debido a que cantidades inferiores de insulina pueden inhibir la lipasa sensible a hormonas, impidiendo pues que se genere tanta concentración de ácidos grasos libres y de cetogénesis. Listo. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que el paciente con cetoacidosis diabética es un paciente que se presenta de forma más aguda, típicamente por un cuadro de menos de 20, pues como por un desencadenante de menos de 24 horas de duración, mientras que el estado hiperglicémico hiperosmolar va a ser un cuadro de más días e incluso semanas. Y esto es lo que explica que los pacientes con crisis hiperglicémica hiperosmolar se presenten con mayor grado de deshidratación, con mayor grado de hiperosmolaridad y con mayor grado de hiperglucemia. Es importante entonces recordar que estos pacientes van a presentar de forma muy similar como con las 4 Ps, con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y otros síntomas muy asociados que podrían presentar este tipo de pacientes va a ser las náuseas del vómito y el dolor abdominal. Este dolor abdominal es mucho más frecuente en la cetosis diabética y tiene mucho que ver con la acidosis. Se dice que si después del tratamiento, el paciente, del tratamiento de la acidosis y de la deshidratación, el paciente continúa con dolor, debería sospecharse un proceso intraabdominal, como por ejemplo una pancreatitis o una infección del tracto gastrointestinal. Siempre la presencia de una crisis hiperglucémica, de igual forma que la presencia de hipoglucemias, me habla de un mal control metabólico de la diabetes mellitus. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Como para no dejarlas como para lo último y se nos pierda el hilo. Listo. Entonces, en cuanto al examen físico, entonces vamos a encontrar signos de deshidratación. Entonces el paciente se puede presentar hipotenso, taquicárdico, con un signo del pliegue positivo, con los ojos deprimidos, con un llenado capilar retardado. Vamos a tener, sobre todo en el paciente con crisis hiperglucémica hiperosmolar, alteración del estado de conciencia, que va a estar muy relacionado con el estado de hiperosmolaridad. De hecho, si hay alteración del estado de conciencia y no se encuentra o no se documenta la hiperosmolaridad, es mejor sospechar otro diagnóstico porque van íntimamente relacionadas. Los pacientes también pueden presentarse por hipotermia, que se ha descrito como consecuencia de la vasodilatación que estos pacientes pueden presentar. Pueden tener aliento a acetonas, que es como un aliento frutal, que lo describen como pues, característicamente, y ese aliento a acetona se debe ya a que la acetona como tal es un cuerpo cetónico volátil. Y finalmente pueden presentarse los pacientes con cetoacidosis diabética con respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida como respuesta a la acidosis metabólica, que aquí les trae pues como un video. Entonces miren que realmente la respiración es muy profunda. Incluso miren que se marcan los músculos accesorios y hay retracciones intercostales. Es importante mencionar que los pacientes con crisis hiperglucémica hiperosmolar pueden presentarse con síntomas neurológicos focales, tales como hemianopsias, semiparesias, convulsiones, no solo generalizadas, sino también focales. Entonces, de aquí la importancia de recordar que la hipoglucemia o la hiperglucemia son simuladores, pues, como de muchas presentaciones. Y por eso, por ejemplo, en
en el estudio del ACV siempre se debería hacer una glucometría. Por otro lado, listo, pues eso sería como lo importante. Entonces, ya como resumiendo algunas de las características que hemos ido hablando antes de llegar como al diagnóstico, vamos a ver que la cetosis diabética se va a caracterizar entonces por una acidosis metabólica con aumento del anion GAP, secundaria a la presencia de cetonemia, que es el aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre, cetonuria porque se va a superar como el límite de reabsorción renal de los mismos, y de la hiperglucemia. Y en el estado hiperglicémico hiperosmolar vamos a ver que hay una importante participación de la hiperglucemia, que es mucho más marcada, una osmolaridad plasmática efectiva elevada, que es como la característica principal de este síndrome, por decirlo de alguna manera, la deshidratación y la alteración del estado mental. Es importante mencionar que, como acá lo muestran los conjuntos, estas dos enfermedades pueden sobrelaparse y, como les dije al principio, pueden haber presentaciones mixtas en un tercio de los pacientes. Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a empezar con la cetoacidosis. Vamos a hablar como una triada importante, que va a ser la hiperglucemia, que característicamente la vamos a ver por encima de 250 miligramos por decilitro, la acidosis metabólica, que se va a presentar con un pH menor a 7,3, un bicarbonato menor a 18 y el anion GAP elevado, es decir, mayor de 10 o 12, y la hipercetonemia o la demostración de cuerpos cetónicos, que estos cuerpos cetónicos los podemos ver con una tirilla clásica en orina o con la medición cuantitativa en sangre. Aquí es importante mencionar que la hiperglicemia en la cetoacidosis es una característica diagnóstica importante, pero no es definitiva, porque hasta el 10% de los pacientes pueden presentarse con algo que se llama cetoacidosis euglicémica. Esta cetoacidosis es característica de mujeres embarazadas, pacientes con hepatopatías que tienen compromiso en la gluconeogénesis y en pacientes que están tomando inhibidores de SGLT2, como es la dapaglifosina, la canaglifosina, la empaglifosina. Y también puede ser asociado, por ejemplo, en pacientes que de forma prehospitalaria se les administró una dosis de insulina, en pacientes que tenían una mala ingesta de alimentos. Entonces, por eso es importante mencionar que podemos tener cetoacidosis diabética con niveles de glucemia menores a 250 miligramos por decilitro. Además, mencionarles de entrada que la hiperglucemia o el grado de hiperglucemia no me va a hablar de severidad. Más la severidad la vamos a ver más por la acidosis metabólica, por el grado de acidosis metabólica y por el compromiso del estado mental. Por otro lado, en estas como características diagnósticas, es importante mencionar que muchas veces el acceso a estos reactivos de los cuerpos cetónicos no están tan disponibles. Entonces, si yo tengo un paciente con historia de diabetes tipo 1 que tiene una acidosis metabólica con un aumento del anion GAP e hiperglucemia, yo ya podría estar haciendo un diagnóstico de cetoacidosis sin haber encontrado como tal los cuerpos cetónicos, además de que estos tienen falsos positivos y negativos. Y como para explicar el por qué una crisis hiperglucémica se demora más de días a semanas, diferente a la cetoacidosis, que es de inicio más abrupto, eso es debido a que la acidosis metabólica hace que los pacientes presenten síntomas más tempranos. En cuanto al estado hiperglucémico hiperosmolar, es importante mencionar que los criterios diagnósticos van a estar definidos por una glucosa plasmática mayor de 600 miligramos por decilitro, una ausencia de acidosis o una acidosis poco importante, y como el criterio más importante va a ser una osmolaridad plasmática efectiva mayor a 320 milimoles por litro. Estos pacientes, si bien no van a tener como tanta mayor síntesis de cuerpos cetónicos, la pueden presentar por el déficit de insulina, además de que estos pacientes están más deshidratados que los pacientes con cetoacidosis, por lo que podrían tener elevaciones del ácido láctico
explicando pues una acidosis metabólica con aumento del anión GAP. Para recordarles, la osmolaridad efectiva es 2 veces el sodio más la glucosa en miligramos por decilitro sobre 18. No se incluye la urea porque la urea es fácilmente permeable entre las membranas, entonces llegará el momento en el que se redistribuya de forma equitativa entre plasma y células, entonces no va a ser un osmol efectivo. Entonces, ya como para resumirles el diagnóstico en esta tablita, entonces tenemos que la cetoacidosis diabética se va a caracterizar por una acidosis metabólica con aumento del anión GAP, pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 18, anión GAP mayor de 10, una osmolaridad menor de 320 miliosmoles por litro, una hiperglucemia mayor de 250 miligramos por decilitro con las anotaciones que les he mencionado, y la presencia de cetonemia o cetonuria, sea por la cintilla o por los métodos cuantitativos en sangre. Mientras que el estado hiperglicémico hiperosmolar vamos a tener pues un pH por encima de 7,3, una osmolaridad plasmática mayor de 320, una glucemia mayor de 600 y la cetonemia o la cetonuria van a ser raros. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy muy rápido, muy enredado. Listo. Perfecto. Vamos a suponer que listo. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio que vamos a tener en cuenta para esos pacientes, entonces vamos a tener la glucosa en suero, la función renal, que como les dije, por el estado de deshidratación podemos tener una azoemia prerrenal, el uroanálisis que me puede comentar la glucosuria o la cetonuria, aquí gases arteriales, pueden ser gases arteriales o gases venosos, realmente recomiendan en lo que leí más los gases arteriales, sin embargo, si no hay quien los tome o es de difícil acceso, se podrían tomar venosos, sin embargo, digamos que, por ejemplo, el dióxido de carbono en el paciente con cetoacidosis diabética va a estar disminuido por la hiperventilación y la respiración de Kussmaul, por lo que sería bueno tener unos gases arteriales. Vamos a pedir un hemograma y en el hemograma y en la interpretación del mismo es importante recordar que por el aumento de las hormonas contrarreguladoras puede haber una leucocitosis y, como les dije al principio, uno de los precipitantes más importantes va a ser la infección en estas crisis. Entonces hay que estar alerta, o sea, no toda leucocitosis es infección, pero sin embargo sí me obliga a descartarla. Se habla de que niveles de leucos por encima de 25.000 sí son muy sugestivos de infección. Tenemos que pedir unos electrolitos, son fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con el potasio, el sodio y algunos iones como el fosfato y el bicarbonato, y finalmente los cuerpos cetónicos. Bueno, y ya dependiendo pues de la etiología de lo que ustedes sospechen que fue el precipitante, entonces si ustedes sospechan que es una pancreatitis, pues pedir unas amilasa o lipasa según sea el caso. Sin embargo, pueden estar elevadas solo por la hiperglucemia. Si piensan que fue un infarto, pues las troponinas y el electro. Si piensan que no es una ACV, pues la TAC. Entonces, como les digo, depende mucho como del contexto clínico del paciente. Nunca se olviden, después de tener estos paraclínicos, entonces, de hacer las siguientes mediciones, medir el sodio, bueno, ya les voy a explicar el sodio corregido, medir siempre el anion gap, que va a ser como la diferencia entre los cationes medibles y los aniones medibles. Acá se puede incluir el potasio, pero digamos que no influye en las decisiones clínicas, entonces no lo recomiendan pues como hacer de rutina en la medición del anion gap. Recuerden que mayor de 10 a 12 es anormal, la osmolaridad plasmática efectiva que ya les expliqué, y el sodio corregido, dado que durante las hiperglucemias pueda darse un fenómeno de falsa hiponatremia, dado que el estado de hiperosmolaridad hace que las células se deshidraten, haya más líquido pues como en el medio extracelular, entonces este sodio se diluye. Entonces se habla que desde 100 miligramos por decilitro de glucemia y cada 100, o sea, desde 100
y cada 100 por encima de 100, el sodio va a aumentar un 1,6 milimoles por litro. Entonces la fórmula pues sería esta, sería calcular el sodio, pues medido más la multiplicación de 1,6 por la resta entre la glucosa en miligramos por decilitro menos 100 sobre 100. Entonces, esta sería la manera como de corregir el sodio, por lo que les digo de esta falsa hiponatremia, que es de características dilucionales. Entonces recuerden, por encima de 100 y cada 100 miligramos por decilitro, el sodio plasmático el sodio medido debe aumentar 1,6. Algunos autores refieren que en estados severos eh, debería considerarse no solamente 1,6, sino 2,4, que la dilución del sodio es mucho mayor. Sin embargo, esto no está como ampliamente distribuido. Otra de las cosas que sería importante medir sería el déficit de agua, ya que estos pacientes están muy deshidratados, que se estima que más o menos es 100 mililitros por kilo en el paciente con cetoacidosis y de 100 a 200 en el paciente con estado hiperglicémico y hipermolar. Listo, les quiero hablar de los cuerpos cetónicos, sobre todo de las pruebas diagnósticas, porque son muy importantes. Tenemos dos básicamente, el dipstick en orina y la prueba cuantitativa en sangre. Entonces, cada uno tiene como ventajas y desventajas que vamos a mencionar. La disponibilidad pues va a ser favorable para el dipstick en orina, mientras que en sangre son poco disponibles. Incluso estos, en algunas partes no vamos a contar con ellos. De ahí la importancia pues como de tener en cuenta lo de la acidosis metabólica con aumento del anion gap. Esto es una desventaja, pero quería como mostrarles la medición. El dipstick de orina va a medir solamente el acetoacetato, mientras que en sangre se va a dar la medición del beta-hidroxibutirato. Esto es importante, dado que, como les dije, durante el estado agudo de cetoacidosis diabética, las concentraciones de beta-hidroxibutirato son 10 veces mayores a las de acetoacetato. Entonces, si yo hago una prueba en orina, que además es semicuantitativa en cruces, esto no va a ser como un espejo confiable de la situación en plasma de los cuerpos cetónicos. Entonces, por eso este test no es muy bueno, además de que puede tener falsos negativos. Y, como les estaba explicando, me voy a volver a, a las primeras diapositivas. Miren que esta reacción es reversible. Entonces, cuando yo a mi paciente le administro, le administro insulina, el beta-hidroxibutirato se va a empezar a convertir en acetoacetato. Entonces, va a aumentar la reactividad de la prueba en orina. Entonces, ¿uno qué va a decir? Uno está con su paciente diabético, bla, 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 lo está monitorizando, le está dando insulina, y va, le pide otra prueba en orina y ve que le salió más reactiva. Ya no son 2 cruces, sino son 4 cruces. Y uno dice, está empeorando, no está mejorando. Subámosle la dosis de insulina y eso puede generar, pues, como tal, efectos adversos como la hipoglucemia, que es tan grave como la hiperglucemia. Entonces, por eso, ojalá se tuviera en sangre, que es una prueba cuantitativa que mide el principal cuerpo cetónico, pero tiene problemas como que es poco disponible, es muy costoso y no lo tenemos como aquí muy estandarizado. Entonces, es importante mencionar que valores en sangre mayores a 3 milimoles por litro van a ser como diagnósticos, e incluso las guías inglesas dicen que en un paciente que está respondiendo debería haber una disminución de 0,4 milimoles por litro por hora cuando se está administrando insulina. Listo. En cuanto a la severidad, entonces, que la vamos a clasificar de acuerdo a los paraclínicos de los que ya hablamos, es importante mencionar que, si ustedes se fijan, lo que me va a determinar siempre la severidad de la cetoacidosis va a ser
Cris, no se te escucha o no te escucho yo por lo menos. No, no se está escuchando. Cris, este muchacho, ¿qué le pasó? Espérame un segundito que él estaba conectado con el audio desde el celular y se le acaba de salir en el audio del celular. Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, perfecto. ¿Me perdí hace mucho o fue hace nada? Hace como 30 segundos. Ah, bueno, entonces, les estaba hablando que la severidad siempre la vamos a determinar por el nivel de acidosis, por el grado de acidosis y por la alteración del estado mental, nunca por hiperglucemia. Entonces aquí están los valores. Según el pH leve de 7,25 a 7,3, moderada de 7 a 7,24, grave menor de 7. Según el bicarbonato, entonces leve de 15 a 18, moderada de 10 a 15 y grave menor de 10. Y en el estado mental, entonces en los casos leves vamos a estar alertas, en los moderados alertas o somnolientos y en los graves estuporosos o en coma. Mientras que realmente la citocidosis como tal no tiene como una clasificación tan estandarizada de su severidad, pero aquí están los criterios diagnósticos que les mencioné al principio. Eh, Más de 600 miligramos por decilitro, un pH mayor de 7,3, aquí es mayor de 18, disculpen el error. Podemos tener cuerpos cetónicos, pero levemente aumentados, y la osmolaridad mayor a 320 miliosmoles. Listo. Dudas en cuanto a presentación, diagnóstico, pruebas. ¿Les quedó claro lo de los cuerpos cetónicos? Listo. Entonces, para hablar del tratamiento, vamos a tener como unos objetivos, eh, vamos a partir como de tres pilares importantes. El primero de ellos va a ser el restablecimiento del volumen circulatorio y la perfusión tisular. Como les dije, estos pacientes tienen déficits de agua que en promedio se han calculado entre 7 y 12 litros, entonces esto me va a permitir una recuperación del estado de conciencia y resolución de los signos de deshidratación. Vamos a buscar también la inhibición de la cetogénesis y la disminución de la hiperglucemia. Esto va a ser monitorizado pues con el aumento del pH sanguíneo, la disminución del anion gap, el aumento del bicarbonato, y finalmente vamos a tener la corrección de los trastornos electrolíticos, la corrección prevención de la hipocalemia y la corrección de los trastornos del magnesio, el potasio y el bicarbonato. Realmente no puede ser un orden, pero hay que hacerlas de forma como concomitante. Y un cuarto pilar del tratamiento sería como resolver la causa precipitante. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a empezar con la parte de los líquidos. Los líquidos son supremamente importantes en estos pacientes. Se habla de que solamente la reposición de líquidos sin insulina me puede llevar a una disminución de la glucemia, a una mejor depuración de cuerpos cetónicos, a una depuración de hormonas contrarreguladoras y a un mejoramiento de la acidosis al mejorar la perfusión tisular. Eh, Además es muy importante siempre, 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 siempre administrar líquidos previos a la infusión de insulina, dado que con la infusión de insulina va a haber una captación aumentada de las células de potasio, glucosa, fosfato, y consigo arrastrar agua. Entonces un paciente que ya estaba deshidratado, hipovolémico, puede estar, lo podemos convertir a mucho más hipovolémico y llevarlo a un shock pues hipovolémico, valga la redundancia. Entonces siempre iniciar con líquidos. Generalmente durante la primera segunda hora se da más o menos un litro, se infunde un litro de solución salina al 0,9%, o algunos autores también hablan de dosis de 10 o 15 mililitros por kilo. Y después de este primer litro, de esta primera infusión de líquidos, ya es muy importante tener
como tal los electrolitos. Entonces, vamos a corregir el sodio con la fórmula que les vuelvo a recordar. Entonces, si el sodio está normal o alto, vamos a administrar solución salina al 0,45% para evitar pues como tal la hipernatremia, que vamos a dar entre 250 y 500 mililitros por hora, o en dosis de, como se encuentra en la literatura, de 4 a 14 mililitros por kilo. Si el sodio está bajo, vamos a seguir utilizando solución salina al 0,9% entre 250 y 500 mililitros hora, dependiendo del estado de hidratación del paciente. Es entonces importante que los electrolitos en estos pacientes deben monitorizarse cada 1 o 2 horas, igual que las glucometrías, para ver cómo el estado del paciente. Y cuando la glucosa alcance un nivel entre 250 y 300 para el estado hiperglucémico hiperosmolar y entre 200 y 250 para la cetoacidosis, ya vamos a seguir reponiendo una tasa de solución salina al 0,45%, pero con destroza al 5%, porque ya, si bien ya estamos manejando la hiperglucemia, no solamente nos interesa pues que esta disminuya, sino que la insulina va a favorecer que se depuren los cuerpos cetónicos y mejore la acidosis. Entonces, si yo ya alcancé una glucemia de 200, por ejemplo, pero todavía tengo un pH en 7,1, pues tengo que seguir administrando insulina hasta que esto se corrija, y para evitar una hipoglucemia, en estos líquidos de mantenimiento, bueno, en estos líquidos de reposición, tengo que administrar de forma conjunta destrozal 5. Listo. Respecto a la insulina, entonces los objetivos con la insulina va a ser disminuir la lipólisis, que esto me va a ayudar de forma indirecta también a inhibir la cetogénesis. También vamos a inhibir la gluconeogénesis, que como les dije es el proceso más importante para el desarrollo de hiperglucemia. Va a promover el catabolismo de los cuerpos cetónicos y de la glucosa, porque como les dije, hay tejidos insulinodependientes que solamente ingresarán glucosa, como el músculo y el tejido adiposo, ante la presencia de insulina. Y la característica, pues también muy importante, va a ser el restablecimiento del metabolismo celular. Entonces, obviamente, un paciente que tiene estas crisis va a estar asténico dinámico porque no tiene la fuente de energía principal. Entonces, en cuanto a la insulina, bueno, algo que les quería decir de los líquidos es que estos pacientes, por ejemplo, la cetoacidosis, uno diría, ¿por qué no les dan lactato de Ringer? Que son los líquidos que no tienen riesgo de hacer una acidosis hiperclorémica y que además tienen bicarbonato. Eso se ha estudiado y se ha visto que no hay como mejoría en los desenlaces, e incluso se ha visto que los pacientes tratados con lactato de Ringer se demoran más en disminuir los niveles de hiperglucemia, secundario a que contiene como algunos metabolitos gluconeogénicos. Y además, además el uso de solución salina al 0,9 está más estandarizado, los médicos saben manejarlo mejor, entonces por eso se sigue prefiriendo como líquido de elección, a pesar pues de la acidosis y del riesgo que puede haber de acidosis metabólica hiperclorémica. En cuanto a las insulinas, entonces podemos tener regímenes intravenosos, subcutáneos, incluso intramusculares, pero el intramuscular no es como muy recomendado, para tener un esquema subcutáneo con insulinas de acción ultra rápida, de análogos de la insulina humana. Se deben dar como ciertas condiciones, primero que sea una cetoacidosis leve o moderada, que el paciente no esté en UCI y que el paciente no tenga alteración del estado mental, pues que obviamente la alteración del estado mental llamaría una cetoacidosis grave. Utilizaríamos entonces, si escogemos el régimen subcutáneo, Lispro o Aspart, que son como las estudiadas, y iniciaríamos a una dosis de 0,2 unidades por kilo. Acá, entonces, hay dos corrientes. Hay una corriente que todavía sigue recomendando dar un bolo inicial y luego dar
dosis iguales de 0.2 unidades kilo cada 1 a 2 horas, o simplemente iniciar, o simplemente no dar el bolo. Muchos estudios han demostrado que los desenlaces son los mismos, entre dar el bolo y no dar el bolo. Entonces, muchas guías ya realmente recomiendan no suministrar el bolo de insulina, sea subcutáneo o regular, porque no hay diferencia en los desenlaces. Y una vez la glucosa plasmática está en un nivel entre 200 y 250 en la cetoacidosis y 250 y 300 en el estado hiperglicémico hiperosmolar, la dosis debe ser reducida a la mitad, entonces a 0.1 o incluso 0.05 unidades por kilo, mientras sea la solución de la cetoacidosis o mientras el paciente con estado hiperglicémico hiperosmolar tiene recuperación del estado de conciencia y le mejora pues como tal la hiperosmolaridad. La insulina regular, entonces, sí, sería la elección para la vía intravenosa, la insulina cristalina. Lo mismo pasa con el bolo y la infusión. Esta sería una dosis de 0.1 unidades por kilo. Y va a ser como también el medicamento de elección para el paciente crítico en UCI. No hay como un estudio que avale el uso de análogos ultrarrápidos en el paciente que está en UCI. Y lo que les estaba comentando, siempre hacer las glucometrías cada 1 a 2 horas. Y una vez esté entre 200 y 300 miligramos por decilitro la glucemia, disminuir la dosis a la mitad, a 0.05 unidades por kilo o a 0 o incluso 0.02 unidades por kilo. Es importante mencionar que hasta cuándo la infusión de insulina, y esa respuesta básicamente tiene que ver cuando se resuelva la cetoacidosis y el estado hiperglicémico hiperosmolar, que ya les voy a hablar de los criterios de resolución. Y una cosa muy importante es que la insulina va a generar una disminución del potasio plasmático, porque la insulina va a hacer que mejore la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces va a incrementar la entrada de potasio a las células y esto va a generar una disminución de las concentraciones plasmáticas. Entonces la infusión de insulina debe retrasarse hasta que sepamos que el potasio está por encima de 3,3 milimoles. Si el potasio está por debajo de 3,3 milimoles por litro, se sugiere entonces primero administrar potasio y luego, cuando el potasio esté mayor a este valor, iniciar la infusión. Respecto al potasio, entonces, realmente los pacientes diabéticos tienen un déficit corporal de potasio, aunque inicialmente pueden presentarse con un potasio normal o elevado. Y esa presentación o este potasio normal elevado va a ser secundario a causas de redistribución. ¿Qué quiere decir? La ausencia de insulina me disminuye la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo que el potasio se queda fuera de la célula. Otra de las causas es que la acidosis también hace que se altere el shift del potasio del medio intra y extracelular, porque las células, en una idea para compensar la caída del pH arterial, van a empezar a recaptar hidrogeniones, y como todo tiene que ser electroneutro, van a empezar a tener un flujo de potasio. Y además, la hipertonicidad entonces va a hacer que las células se deshidraten, que el potasio intracelular esté muy concentrado y favorezca su salida. Entonces, por la hipertonicidad, por el déficit de insulina, por la acidosis, el potasio va a salir de la célula, a pesar de que vamos a tener las reservas corporales disminuidas, sobre todo por lo que tiene que ver con la diuresis osmótica y la pérdida renal de potasio. ¿Alguien tenía una pregunta? Adelante. ¿Aló? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Pues, entonces por eso es importante siempre monitorear el potasio antes de la infusión de insulina. Si tenemos un potasio menor a 3.3 milimoles por litro, entonces se debe iniciar una reposición de 10 a 20 milimoles por hora, siguiendo pues como las normas de administración del potasio.
Si este potasio es mayor de 5 o 5,3, según algunos autores, no hay necesidad de administrar potasio extra diferente pues a los líquidos que ya se le está administrando al paciente. Y si el potasio está entre 3 o 5, entonces se recomienda administrar o agregar 20 a 40 milimoles por litro de solución infundida al paciente para evitar pues como tal la hipocalemia, ya que esta tiene pues como implicaciones arritmogénicas y puede generar debilidad muscular. Y la meta del potasio entonces va a ser un potasio entre 4 y 5 milimoles por litro. Recuerden que estamos haciendo un monitoreo constante de los electrolitos cada 1 a 2 horas. Si estamos en un pueblo y por ejemplo no tenemos electrolitos, como se van a dar cuenta, pues podríamos hacer uso del electrocardiograma, por ejemplo, con cambios sugestivos, por ejemplo, hipercalemia. Aquí podemos ver presencias de picudas, que son pues sugestivas, ondas U. También podemos encontrar ensanchamiento del QRS, que podrían ser sugestivas de hipercalemia. Uno diría, bueno, podría iniciar la reposición con insulina. O si por el contrario tenemos un electro con prolongación del QT, ondas T invertidas o de baja amplitud, o una onda P con voltaje disminuido, una depresión del ST, entonces podríamos hablar que este paciente podría tener una hipocalemia, entonces también empezar como la reposición. Entonces el electro siempre va a ser una ayuda como importante. Recuerden entonces en hipercalemia las tepicudas, el ensanchamiento del QRS, las presencias de las ondas U, mientras que aquí en la hipocalemia la inversión o la disminución en la amplitud de la onda T, la depresión del ST, el PR prolongado, el QT prolongado, que podrían ser como cambios sugestivos. En cuanto al bicarbonato, el bicarbonato solamente se va a reponer si hay una acidosis metabólica severa por debajo de 6,9. Realmente la reposición por encima de estos niveles se ha asociado a disminución del uso de oxígeno intracelular, a acidosis paradójica del sistema nervioso central, a hipocalemia. Entonces, solamente se aconseja por debajo de 6,9 por las implicaciones cardíacas que pueda tener y se administra con bicarbonato de sodio a dosis más o menos de 100 milimoles, 100 milimoles de bicarbonato de sodio cada 2 horas hasta alcanzar un pH mayor a 6,9. Siempre que se repone bicarbonato, por litro de solución también se deben agregar 20 milimoles de potasio para evitar la hipocalemia. En cuanto al fosfato, el fosfato es otro que sufre un fenómeno parecido al potasio, dado que hay un déficit de fosfatos en el cuerpo, pero en el estado agudo puede incluso estar elevado. Pero cuando hay la reposición con insulina, este fosfato puede bajar y hay indicación de reponerlo solo si el fosfato está por debajo de 1 miligramo por decilitro o hay, por ejemplo, depresión respiratoria o alteraciones cardíacas asociadas, y se repone con 20 a 30 milimoles de cloruro ¿cómo se dice? Pues de fosfato de potasio. Fosfato de potasio, 20 a 30 milimoles sería la indicación. Hay que tener cuidado pues de que estos pacientes con la infusión de fosfatos podrían presentar hipocalcemias. Ya para terminar, ya vamos a terminar entonces los criterios de resolución de la cetoacidosis. Entonces van a ser una glucosa plasmática menor a 250 miligramos por decilitro, un bicarbonato mayor de 15, un pH venoso arterial mayor de 7,3 y una normalización de la anemia. Por el contrario, el estado hiperglicémico prosmolar, los criterios de resolución van a ser una glucosa plasmática menor de 250, una osmolaridad plasmática efectiva menor a 310 miliosmoles por litro y una recuperación del nivel de alerta. Realmente cuando se den estos criterios de resolución, vamos a parar la infusión de insulina. Es importante mencionar que cuando estamos con infusión de insulina, esta tiene que ser luego, cuando pasamos de cuando ya suspendemos la infusión de insulina, vamos a seguir con un esquema, ojalá basal bolo, de insulinas subcutáneas. Sin embargo,
la infusión debe mantenerse 1 o 2 horas después del inicio de la subcutánea para evitar una hiperglucemia de rebote. Entonces, digamos que a las 10 estos pacientes cumplieron los criterios de resolución, y los va a pasar a las subcutáneas. Entonces, lo tengo que dar más o menos hasta las 12, todavía con la infusión, mientras la subcutánea empieza como a ejercer su acción para evitar una hiperglucemia de rebote y el empeoramiento del cuadro clínico. Les iba a mencionar, antes de que se me olvide, que en los niños hay que tener mucho cuidado con la reposición de líquidos porque en ellos se ha asociado edema cerebral. Sobre todo en el estado, pues en la cetoacidosis, sobre todo en la cetoacidosis. Y en los adultos es una complicación muy rara. Entonces, para que tengan mucho cuidado con los niños y hagan un monitoreo juicioso de las funciones neurológicas. Y esta es la última diapositiva, que es una estrategia que se llama el diabético enfermo, que son unas reglas básicas de prevención que se resumen por el acrónimo ANWEL, que está enfermo. Nunca pare de tomar la insulina o las tabletas, excepto los inhibidores de GLT2, que como les decía, son asociados a riesgo de cetoacidosis diabética o glucémica y se deben suspender en el paciente críticamente enfermo o sometido a una cirugía mayor. En algunos países a los pacientes les dan cintillas urinarias para medirse los cuerpos cetónicos, entonces se recomienda la medición de los cuerpos cetónicos cada vez que vaya al baño y hacer glucometrías cada 2 a 4 horas. Comer normalmente o reemplazar las comidas, tomar líquidos, por lo que les dije que es un factor, pues la deshidratación es un componente demasiado importante, y disminuir la carga, tomarse un descanso. Esas serían como las reglas del diabético enfermo, como para disminuir la presencia de crisis hiperglucémicas y obviamente pues como el adecuado control de estos pacientes, que tengan un seguimiento con la hemoglobina glucosilada y pues con los demás paraclínicos. Eso es lo que les tenía para hoy. No sé si alguien tiene una pregunta, si en algo fue muy rápido, lo que sea, lo repito.